Bueno, entonces les estaba diciendo que ahí nosotros vamos viendo las diferencias y tomando en cuenta que en la lectura, en la proclamación del Evangelio, el sacerdote dice proclamación del Santo Evangelio según. Ese según quiere decir que es el mismo mensaje, pero hay que entenderlo desde la teología de lo que se está leyendo. Pues toda la Pascua se ha proclamado el Evangelio de San Juan y en la primera lectura, pues siempre ha sido Hechos de los Apóstoles y en los domingos, pues últimamente Pedro, las cartas de Pedro. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos que en el Evangelio de Juan, fíjense, no hay milagros, no hay exorcismos, no hay parábolas, no hay nada de eso, no hay última cena, no hay Getsemaní, no hay signos, hay 7 signos y luego la segunda parte que se llama el libro de la glorificación, lo que hay en esa segunda parte es diálogos y discursos de Jesús en la última cena, pero no hay última cena, o sea, no hay una cena que se vea ahí, que la narre el Evangelio de Juan, no hay. Hay un lavado de pies, dice después de la cena Jesús, bueno, pero no hay lo que nosotros encontramos en los sinópticos de que Jesús levantando la vista y levantando el pan y dijo, pues, este es mi cuerpo, eso no está. Eso lo encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahí es uno de los signos importantes, el más importante en el Evangelio de Juan. Bueno, el más importante, no tanto, porque el más importante pues es el momento de la glorificación, que es la segunda parte. Pero ustedes se van a dar cuenta de eso. Ese es el capítulo más largo que hay. Tiene 66 versículos. Y la multiplicación de los panes, pues representa todo, es todo un discurso de Jesús diciendo lo que es el pan de vida. O sea, Jesús es el alimento, pero no es un alimento como un pan que nos comemos y que nosotros digerimos. Y luego la parte buena se va a la sangre y la parte que no está buena sale. Es diferente. Él nos asimila a nosotros, no nosotros a Él. Es una diversidad que nosotros debemos entender para tomar más conciencia cuando pues recibimos la Eucaristía, ¿verdad? La acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias por ese don tan generoso de querer ser nuestro alimento de vida. No es solo para un ratito, es para esa permanencia en él. Entonces se van a dar cuenta que todos los signos van ligados, que todo va ligado, pero va ligado de una manera progresiva a nuestro intelecto, a nuestra inteligencia. Porque si bien es cierto que nosotros necesitamos la fe para acercarnos a la Sagrada Escritura, porque no vamos a llegar sin una fe, aunque sea intuitiva, aunque sea algo así que me diga ahí, por pequeñita que sea, pero que existe, que es, aunque no lo vea, aunque no lo oiga, pero hay algo que me hace saber de su saber, conocer de su existencia. Ese elemento tiene que estar cuando nosotros nos acercamos a la escritura. Y luego, a partir de él, pues la escritura nos va iluminando el intelecto, la inteligencia, nos va iluminando, nos va aclarando, nos va acrecentando lo que nosotros vayamos comprendiendo. Por eso el estudio es importante, no es que sea lo único, ni tampoco es que sea imprescindible, pero sí es necesario para la mejor comprensión de lo que nosotros estamos diciendo que creemos. Entonces, tenemos esas diferencias entre los sinópticos y el Evangelio de Juan.
Bueno, eso es como introducción. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? ¿Es novedoso? ¿Los ha confundido? Algo, por favor, si tienen algo que decir, digan. ¿No hay nada? ¿Está sumamente claro todo? Betsy, Padre. me surgía a mí, bueno, una duda, ¿verdad? Sí, padre. Ve que los sinópticos son escritos para cierto público o para cierto destinatarios, ¿verdad? Sí, padre. San Juan, porque los escritos no son en griego, Así pero es. según dice que también fueron en hebreo, o sea, es toda una historia, ¿verdad? Toda una Ajá, transformación del evangelio. así es. Pero al final, ¿para quién es el destinatario San Juan? ¿Para los, Excelente, excelente para los pregunta, griegos padre. o para quién? Para los judíos. No, padre, excelente pregunta. Porque fíjese que ahí, que usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero lo hace el padre para aclararnos a todos y para ayudarme a mí a ir avanzando, porque él los conoce como destinatarios a cada uno de ustedes y esto enriquece profundamente el desarrollo del curso, que estén los dos sacerdotes y las demás personas, por supuesto. Pues fíjense que como este evangelio es casi pues es el último, ¿verdad? Pero llevó, si ustedes ven en la introducción de su Biblia del Evangelio de Juan, en algunas les va a decir que se escribió en el año 95, otras van a decir que 110, otras van a decir que un poquito más. En sí, no tenemos en ningún evangelio la fecha exacta cuando se escribió. Pero en el Evangelio de Juan, el tema es que no había una claridad real de quién era Jesús. Porque la pregunta fundamental de los 4 evangelios es: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y la respuesta estaba muy confusa por aquellos tiempos. Unos creían que solo era Dios, otros creían que solo era hombre, otros creían que no era hombre, sino una apariencia de hombre. Y a este grupo de personas que obviamente eran cristianos, pero que no tenían claro quién era Jesús, se les llamó gnósticos y todavía se les llama gnósticos. Y resulta que las comunidades estaban divididas ya por esa respuesta de quién es Jesús. Y acuérdense que en los sinópticos está muy claro cuando dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues ahí está, el montón que va diciendo esto y aquello, pero ustedes, porque al final de cuentas a Jesús lo que le interesa es nosotros que decimos que lo seguimos. Pues estos lo seguían, pero no tenían claro. Y entonces estaban formando comunidades que no tenían claro quién era Jesús. Y fíjense, ¿por qué sería tan terrible que Jesús no hubiera sido 100% humano? Porque se dan cuenta que muchas veces se nos olvida la parte humana, que los sinópticos se esfuerzan tanto en transmitirnos, que lloró, que en Getsemaní sufrió, que hasta le salió sangre en los poros de tanto dolor, y luego la cruz y todo ese camino doloroso, todo ese vía crucis. En Juan no hay nada de eso, fíjense. No hay nada de eso, y no porque no lo haya vivido Jesús, sino porque Juan quiere complementar la idea, o sea, ya los sinópticos han puesto de muy claro que Jesús era 100% humano, 100%. Tenía hambre, pues, las tentaciones, ¿verdad? Tuvo hambre, fue tentado. Entonces, humano, 100% humano. Pero no nos podíamos quedar en ese nivel, porque entonces tenemos que complementar con Pablo, que dice: bueno, pues entonces si solo es humano, mucha gente buena, muy buena, las han matado y de manera muy trágica. ¿Cuál es lo importante?
Y Pablo nos dice, bueno, es que es la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vean cómo todo se tiene que ir complementando. El texto va teniendo, los textos van teniendo unidad y van teniendo pues una línea que va continua de revelación. Pero entonces luego, entonces quiere decir que antes de la resurrección, que era solo hombre y fue hasta después de la resurrección que fue Dios. Pero bueno, entonces aquí viene Juan y dice, no, desde siempre. Pero ustedes también tienen que ayudarse un poquito otra vez con Pablo, ¿verdad? En ese himno muy hermoso de Filipenses 2, donde dice que Jesús, siendo divino, siendo Dios, no vio como algo codicioso. ¿Cómo empieza el Génesis? Empieza diciendo que quieren ser como dioses. La codicia del poder, del dominio, del prestigio, del placer, todo, que son las tentaciones de Jesús. Al menos Marcos no las desarrolla, pero Mateo y Lucas sí. Marcos solo dice que fue tentado, pero Mateo y Lucas las va a ir desarrollando y son las tentaciones de todo el mundo, de tener, yo digo a veces, todas las personas tienen sus 5 minutos de poder y de gloria, ¿verdad? A veces cuando uno quiere subir a un bus y la persona dice, no, usted no puede subir, pero ¿por qué no? Si ya no, porque es que no, y bueno, y ahí está, sus 5 minutos de gloria, no se puede el poder, el prestigio, yo mando aquí y aquí usted no puede pasar. Y no se puede, ¿verdad? Entonces son los 5 minutos o menos minutos, pero que las personas se les sube todo hasta arriba, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que eso hicieron los sinópticos, pero ahora el tema de las comunidades es definir la respuesta. Y entonces, después de la resurrección, Jesús fue Dios. Era antes, era desde siempre. Y ahí vamos complementando, pues, porque Lucas dice que le dice el ángel a María de que el que van a hacer es obra del Espíritu. Bueno, nosotros tendríamos que ir entendiendo todo eso. Pero en las comunidades, ya ven ustedes, nos cuesta muchísimo entender. Entonces, el Evangelio de Juan ubica sus destinatarios son los gnósticos. O sea, es una herejía lo que ya había. Y la pregunta que les estaba haciendo anteriormente es, ¿qué es lo terrible si nosotros decimos que Jesús es solo Dios y le quitamos toda la humanidad? ¿Qué sería, qué consideran ustedes que es lo peor por qué no puede ser así? Simplemente no puede ser así. Y eso es lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Por qué no puede ser solo Dios? Es Dios, sí, pero no puede ser solo Dios. Tuvo que haber sido 100% hombre. De hecho, el Señor mío Jesucristo dice eso. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Creador, Señor, Redentor mío. Entonces, esa es una oración, pero define lo que nosotros creemos. Entonces, cuando nosotros mutilamos a Jesús y le dejamos solo como divinidad, pidiendo que quite esto, que ponga aquello y dándole todavía órdenes a esa divinidad, ¿verdad? Le quitamos todo el proceso de la humanidad. ¿Qué es lo peor que pasa, según ustedes? ¿Qué se les ocurre que pasa? ¿Cuál sería la tragedia de pensar que Jesús solo es divino? Licenciada, yo pienso que eh, podríamos caer en un vacío porque sabemos que Él vino a sufrir por nosotros, que se entregó por nosotros. Entonces se hizo humano como nosotros, con con todo ese deseo de salvarnos a nosotros. Pero yo pienso que no sería solo Dios, sino también es humano. Bueno, porque como dice Gutberto, no hubiera padecido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado, porque si era solo una apariencia, yo siempre pongo en este ejemplo, en este tema, pongo el ejemplo de Superman de antes, ¿verdad?
el que nosotros mirábamos cuando éramos pequeños o con los hijos pequeños, pues entonces aquel Superman que Clark Kent no existía, porque Superman era de otro planeta, era de un lugar que se llamaba Krypton, y entonces él en apariencia se vestía como humano, se ponía lentes, trabajaba en un periódico y se ponía su traje, iba, pero cuando había una emergencia se quitaba ese disfraz, porque era un disfraz, y entonces ya salía Superman, ¿verdad? A arreglar los problemas. Entonces, algo así pareciera que es nuestra fe a veces, ¿verdad? Que nosotros creemos que Jesús solo fue apariencia y que realmente las cosas las hacía así, extraordinariamente, que sí las hacía extraordinariamente, pero lo cotidiano, lo de todos los días. Y entonces, el Evangelio de Juan se esfuerza en llevar la buena noticia a este grupo de buenos cristianos, pero confundidos. Y saben ustedes que el Papa Francisco, en su carta a la santidad, dice que 2 herejías que todavía existen en nuestra iglesia hoy es esa, el gnosticismo y el pelagianismo, dice. ¿Y cuál es el pelagianismo? Es algo muy actual en nuestra época, donde nosotros consideramos que somos nosotros por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos, que tenemos una relación con el Señor. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por qué digo yo eso? Porque al primer problema decimos, ¿por qué a mí? Es que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Si yo hago esto, yo hago lo otro. O sea, eh, reclamamos de esa manera, ¿verdad? Entonces, como Masá y Meribá en el desierto, dice el himno 94, cuando los padres habían visto todo lo que yo había hecho, ya dudaron de mí. Bueno, pues lo mismo pasa con esta herejía. Nosotros usurpamos el lugar de Dios dando crédito a lo que hacemos, a lo que pensamos, a lo que sentimos y dándole muchos méritos y se nos olvida toda esa humanidad de Jesús para salvarnos, porque todo el tema es de salvación. Eso en teología se llama soter, salud, salvar, soteriología. Soter, no eso, no. Esoteriología es otra cosa. Y soteriología es salud, salvar, todo el tema de la encarnación, que lo tenemos que valorar a lo máximo, porque es el amor de Dios que se encarna en la persona de Jesús, es Dios mismo que se encarna en Jesús, en la persona de Jesús, para salvarnos. No hay otra cosa, es para eso. No es para exonerarnos de que se nos quite el calor, que no haya sufrimientos, que a mí no me pase esto, que yo no me enferme o que ya me enferme, que me cure. No, es para salvarnos. La enfermedad nos va a ayudar a salvarnos para la vida eterna. Los sufrimientos para salvar. Por eso tenemos que permanecer en él. Ahí es donde se complementa lo que han dicho los sinópticos, la permanencia. Pero hay otra palabra muy fuerte en el Evangelio de Juan, creer. Casi en cada signo, Jesús pregunta, ¿crees tú esto? ¿Crees que yo soy el camino, la verdad y la vida? Y le pregunta a Marta, ¿crees tú que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta dice, sí creo. Y así van a ver ustedes que en cada signo es una catequesis. Cada signo es una catequesis que termina con la confesión de fe. Es decir, sí creo en eso, de verdad sí lo creo. Entonces ¿y por qué? Porque a esta comunidad cristiana que no se desarrolla en la parte de Palestina, esto lo tenemos aquí en esta imagen aquí, tenemos que las comunidades de Juan se van, fíjense, aquí está Nazaret y aquí es donde Jesús desarrolló más o menos su ministerio. Aquí está Canaán, el primer signo de Jesús. Aquí está Cafarnaúm, donde Jesús pone todo su centro de acción en los sinópticos,
no en el Evangelio de Juan. ¿Saben que en el Evangelio de Juan Jesús ni está en Nazaret, ni en Cafarnaúm, ni en Galilea? Está casi siempre en Jerusalén y está aquí en Canaán, que es el primer signo. Está también en el mar de Galilea, pero hay una serie de cambios en los signos, ¿verdad? Es decir, Jesús hace signos, pero todos estos signos es para que estas comunidades que se desarrollan en esta área, aquí miren, lean lo que dice aquí, mapa de las comunidades juánicas. Entonces, las comunidades se fueron al norte, mientras que las comunidades que desarrolla Pablo, las comunidades de Pablo, se van a la parte de Grecia, a la parte del sur, mientras que aquí se van a la parte de Fenicia, de Tiro, Sidón, Siria, toda esta parte norte. Y entonces hay que entender una mentalidad diferente, una época diferente, unos destinatarios. Fíjense, ya esta parte es Judea, Jerusalén, ya se fue hasta esta área las comunidades. Y en estas comunidades entonces encontramos ya una mezcla de creencias. Y acuérdense que todo el tema del magisterio de la iglesia, cuando nosotros tenemos el catecismo de la iglesia, cuando nosotros tenemos Vaticano II, todo el tema de la iglesia es conservar el tesoro de la fe que Jesús transmitió a los apóstoles y ellos los fueron transmitiendo, que les decía yo hace un rato, que en Hechos de los Apóstoles se iba viendo cómo se iban formando las comunidades, cómo iban creciendo las necesidades de otras comunidades y cómo ellos tienen que ir imponiendo mano y mandando. Fíjense que Hechos de los Apóstoles se llama Hechos de los Apóstoles y casi solo menciona a Pedro, al principio a Juan, y poco a poco van desapareciendo. Ya en el capítulo 12, me parece, es la última vez que aparece Pedro, y luego ya solo se queda Pablo y los acompañantes de Pablo. O sea, se llama apóstoles, pero no aparecen los nombres de los 12 que eligió Jesús, sino aparecen otros nombres. ¿Y cómo surgieron esos nombres? Pues ante las necesidades de las comunidades. ¿Y cómo aparece este Evangelio de Juan? Pues justamente esa es la respuesta, las herejías. O sea, ¿qué son las herejías? Una parte es verdad de lo que se dice, pero la otra no. Entonces, cuando nosotros ponemos que Jesús, sí creo en Jesús, pero yo no creo que él haya sido un hombre como todos los hombres. Él fue diferente. Pues ahí yo ya voy un poquito perdidita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tiene una verdad revelada. Jesús 100% humano. Es nuestra fe, así lo creemos. Y luego el Evangelio de Juan dice sí, pero no tenemos que quedar en este ámbito humano terrestre. Tenemos que avanzar con la luz de la fe. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II dice, de tan humano es divino. O sea, explicando este evangelio que al final es un misterio, el misterio de la Trinidad. ¿Cómo es eso? Pues de tan humano Jesús, ¿quién como él de ser tan tierno, tan comprensivo, tan cercano, acompañando todos los procesos de pecado? Fíjense que la Escritura dice, Hechos de los Apóstoles dice que pasó haciendo el bien y que en él no había pecado. Pero fíjense ustedes que se asumió, no cargó como una mochila, asumió como que todos nos hubiéramos, una persona se hubiera tragado todo el COVID del mundo, todo ese virus, todo. ¿Qué se vuelve esa persona? Se vuelve COVID y se muere, ¿verdad? Entonces Jesús asumió todo el pecado, no lo cargó en la espalda, se lo tragó, fue para adentro, como para reciclarlo, para que saliera de él la vida. Esa es una cosa impresionante, de veras entender eso, que Jesús se vuelve pecado
al asumir el pecado, se vuelve pecado de cada uno de nosotros. Pero eso no es mágico, que cada uno ya queda limpio porque lo asumió, no. Eso hay que encarnarlo, hay que entenderlo, hay que vivirlo, y para eso es el estudio, para ir comprendiendo todas esas fases. Y para eso es el esfuerzo del Evangelio de San Juan a estos gnósticos. No puede ser en apariencia, tuvo que haber sido 100% hombre, porque si no nace, pues tampoco sufre, tampoco se muere, tampoco resucita. Y Pablo dice entonces, y si no resucita, pues vana es nuestra fe. Si era solo apariencia, pues fue un teatro lo de la crucifixión, fue un teatro lo de que se murió, fue un teatro que padeció porque no podía padecer, era Dios, no podía. Entonces, ¿se fijan? Entonces, los destinatarios son los gnósticos, que creían que Jesús era solo Dios, pero que no era solo hombre, y que era solo hombre en apariencia. Entonces, ¿qué dice el padre? ¿Estará bien así o tiene algo que añadir? Sí, sí, tiene mucha lógica porque recuérdese que después con el tiempo en la iglesia se dieron las herejías, ¿verdad? Ajá, Y que las herejías pues van a partir desde ahí. sí. Y la iglesia pues ha tratado de combatir toda esa ignorancia pues que se dio, ¿verdad? Pero que también es cuestión de fe. Ajá. Y lo que usted decía, ciertamente es como, tiene lógica, porque, o sea, es decir, si Jesús no resucita, como lo que le está diciendo usted, van a nuestra fe, pero ¿quién va a resucitar? Va a resucitar el hombre, ¿verdad? Pues Pero porque claro. es Dios. En estos días estábamos hablando acerca en la Pascua que Jesús demuestra su verdadera humanidad muriendo Claro. y demuestra su verdadera divinidad resucitando. Sí, así es. Y es una cosa interesante que vean, porque de ahí parte el Evangelio de Juan. A ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Pero fíjense bien en eso. Eso es Hechos de los Apóstoles y es Lucas, ¿verdad? Dios lo resucitó. O sea, no resucitó él por su propio poder, porque fíjense que a veces se escucha en algunas personas que todavía piensan que Jesús fue por su propia fuerza y por su propio poder. No. Y entonces aquí, para entender esa frase de a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó y lo hizo Señor de todo, eso está explicado en los discursos del Evangelio de Juan. Ese es cuando entremos a la segunda parte de Juan. Ahí vamos a encontrar esos discursos que vamos a tratar de explicar lo más sencillo, pero que para eso tenemos que leer. Bueno, fíjense que ya nos van a quedar 10 minutos nada más y entonces yo necesito avanzar dos cosas más. Esto, las comunidades juánicas tuvieron su inicio en las ciudades de la región occidental de la actual Turquía. Fíjense hasta dónde se fueron. Ya no estaban en Palestina, ya no estaban en la parte de Grecia, de Roma, ya no, que eran los sinópticos, Roma, Grecia, Palestina. Estos se fueron a Turquía. Fueron importantes centros de la civilización griega y cristiana y en su mayoría fueron destruidas por el huracán de los árabes y de los otomanos. Eran otros imperios que esta se va en la parte más como de la parte del África y de la parte del Asia. Ya van a la parte norte, lo que yo les decía y lo que estaba aquí prácticamente en este mapita, que se van a esta parte de arriba, las comunidades. Sin embargo, yo les voy a dejar un pequeño trabajo para que se simplifique la explicación de cómo se escribió el Evangelio, en las etapas que atravesaron. Esas etapas van a estar en la diapositiva 5, el proceso histórico como croquis, la 6, cómo se continuó, y luego la 7. Pero para que eso lo hagamos fácilmente, ustedes van a hacer el favor de leer
todo el pasaje de la Samaritana, que lo tenemos en el capítulo, si mal no recuerdo, lo tenemos en el capítulo 4, me parece. Pero, ¿se recuerdan ustedes de eso? De la Licenciada, está en el cuarto. ¿Te Juan manda? 4. Va, Está en el Juan 4. sí, Jesús y la Samaritana. exacto. Eso necesito que lo lean, pero que no lo lean como leer cualquier cosa. Léanlo con mucha atención, el capítulo. Y fíjense en varias cosas. Primero, si el capítulo tiene continuidad. O sea, si habla de una manera ordenada, continuada, el diálogo que tiene con la samaritana. Si en el diálogo está adecuada la conversación, Jesús pregunta, la samaritana contesta, y si todo está hilado de una manera que ustedes lo comprendan fácilmente, que a Jesús le hacen una pregunta y si Jesús responde a la pregunta que le hace o no responde o cambia de tema, o qué le pasa. Quiero que se fijen en ese capítulo en todos los detalles, porque todos los capítulos tienen esa formación, pero en el capítulo de la Samaritana se ve con claridad las elaboraciones que hubo y que a veces hace que uno diga que el Evangelio de Juan es muy difícil de entender. No es muy difícil de entender si uno entiende las distintas elaboraciones. O sea, cuando estoy hablando de elaboración, estoy diciendo que primero se hizo algo, como un esquema, y ese entró, pero no fue suficiente y entonces se le añadió y volvió a entrar. Pero luego faltaron otras cosas según las situaciones y entonces hubo más agregados hasta que llegó a su composición final. O sea que hubo más o menos 4 procesos. En el Evangelio de Juan se ve con claridad. Cuando uno entiende esos procesos, uno entiende claramente el Evangelio, porque se da cuenta que hay diálogos, y eso es lo que ustedes tienen que encontrar en la Samaritana, dónde están los diálogos. También tienen que encontrar dónde está el discurso, si hay un discurso, dónde está el discurso, dónde están los diálogos. Y entonces, y luego si hay un hilo conductor en lo que está diciendo ese capítulo. O si cuando hablo de un hilo conductor es si hay un solo tema o varios temas. Y si hay varios temas, si esos temas se conectan o no se conectan. Dígame si me di a entender o si tienen dudas de qué es lo que hay que hacer. De todas maneras, se los voy a escribir y se los voy a poner en el chat para más explicado, pero dígame si más o menos me di a entender. Porque quedan 4 minutos para que se corte. Sí, licenciada, gracias. ¿Sí comprendieron todo? Sí se dio a entender, Betsy. Sí, se dio a entender. Muy bien, muchas gracias. Entonces, leerlo primero una vez, luego leerlo con más atención y ver si lleva un tema o 2 temas o 3 temas, ver si cuando en los diálogos Jesús responde a lo que le preguntan, ver si cambia de tema, ver si hay discursos, ver que no se entiende, ver que sí se entiende y al final, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cuál fue la catequesis en ese capítulo? Eso no lo vamos a hacer en todo, no nos daría tiempo, solo lo vamos a hacer hoy, pues lo van a hacer ustedes para poder explicar los procesos la semana entrante, si Dios lo permite, y entonces ustedes van a ir fácilmente ya con lo demás, sí, ya puedo ir avanzando más rápidamente. ¿Les parece? Sí, licenciada Betsaida, muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, licenciada, de saludarla y de verla de nuevo. Viera de que aquí conmigo, yo soy Silvia Karina de León López, se encuentra don Humberto Chacón. Él viene aquí conmigo para recibir el curso, entonces para que tome en cuenta que somos 2 los que recibimos el curso aquí. Bueno, si no, ya Víctor me va a hacer favor de ver cómo tengo ese listado, no sé si va a estar en el portal o cómo va a estar en el chat,
La cosa es que yo me voy a estar comunicando con ustedes a través del chat, por si no pueden entrar al portal o lo que sea. Entonces yo voy a estar mandándole la agenda, los trabajos y la grabación de la clase al chat y también lo subo al portal, las dos cosas. Vaya, está bien, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, a la orden. Bueno, entonces quedan 2 minutos y la clase se termina a las 9:35. No sé si quieren volverse a conectar 10 minutitos o lo dejamos aquí. Ustedes mandan. Bueno, aquí tienen, yo tengo las 9:25 ahorita. ¿Se vuelven a conectar cuando acabe o termina aquí la clase? Pues usted es la maestra, usted díganos si quiere que nos volvamos a conectar. No, pues ustedes, la clase se termina a las 9:35. Si se van a volver a conectar, yo vuelvo a mandarles el enlace. No, pues es el mismo, solo les doy la entrada. Bueno, pues si vamos a continuar, entonces aquí puedo seguir avanzando un poquito para iluminarles el trabajo, porque lo pueden ir viendo. Y eso está en este libro y en el que también me dio el padre, Esvin, solo que está como menos explicado, pero dice lo mismo de una manera más sencilla. Les voy a decir, por ejemplo, aquí el libro dice que damos por supuesto lo que se dijo en la introducción, ¿verdad? ¿Cómo se sitúa el Evangelio de Juan con relación a la historia de la progresiva redacción de esta obra? O sea, de la obra del Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo fue progresiva? ¿Cómo no salió así de una vez, sino que se fue teniendo como etapas? Se trata de una obra escrita de un tirón, como se pensó durante siglos, o sea que nosotros pensamos que las cosas pasaron así en automático, pero no pasó. Hay indicios de un proceso de redacción que abarcaría varios años, pero cuando estamos hablando de varios años, estamos hablando de muchos. Ya estamos hablando de finales del siglo I y principios del siglo II, casi, ¿verdad? Que son pocos años porque cuando uno ve las obras antiguas, se escribieron con muchos años más de diferencia. Entonces, y luego otra pregunta que hace, ¿es entonces tan diferente el Evangelio de Juan a los sinópticos? ¿Es tan diferente? Pues sí tiene diferencias, pero trata de responder la misma pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret?